Hola, mi nombre es Cristian Cañive, soy curador y diseñador museográfico de la exposición Goles y Pasiones, 11 décadas de fútbol en México, en el Museo del Objeto Modo, que está ubicado en la colonia Roma, en la calle de Colima, número 145. Bueno, comenzaré por explicar primero una introducción sobre esta exposición. El museo, bueno, pues es un museo que lleva en funciones ya algunos años y bueno, se caracteriza por tener una gran colección de objetos de todo tipo que hablan sobre todo, bueno, de cuestiones relacionadas con la vida cotidiana, en especial en México, ¿no? Entonces podemos remontarnos a algunas exposiciones que han tenido aquí en otras épocas. Hubo alguna de lucha libre, otra sobre rock mexicano, otra sobre las bebidas mexicanas, sobre la cocina en México. En fin, ha habido una gran cantidad de exposiciones aquí que hablan de la manera en cómo los mexicanos nos relacionamos con los objetos y cómo los objetos hablan sobre la historia, ¿no? En particular de un tema. Entonces, en este caso, le tocó al fútbol, ¿no? El museo quería hacer una exposición sobre fútbol y ahí es en donde entramos nosotros, mi hermano Manuel, que no está presente aquí, y yo, para colaborar como curadores de la exposición. ¿Qué es un curador? Bueno, un curador es la persona que se encarga de darle, digamos, un rumbo a la exposición. Puede que el museo o la instancia que tenga la iniciativa de hacer una exposición plantee un tema muy en general, en este caso fútbol, pero bueno, el curador es el que le da, aterriza las cosas, ¿no? El que va en búsqueda de las piezas, de los objetos, de todo lo que vaya a representar ese tema y la manera en cómo organizarlas y disponerlas para que se pueda entender, para que haya una narrativa y un entendimiento de ese tema, ¿no? En este caso, pues nosotros decidimos proponer el tema de la historia del fútbol mexicano. O sea, se puede hablar de la historia de México a partir de lo que el fútbol ofrece, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros quisimos hacer en esta exposición. Y bueno, para comenzar, nos ubicamos en la sala introductoria. A esta sala la titulamos La Alineación. Quien sepa de fútbol, bueno, pues sabrá que la alineación es básicamente la lista de jugadores que conforman un equipo, ¿no? Y que van a disputar un partido. Lo que hicimos en esta sala fue escoger 11 piezas, o bueno, más bien 11 temas que resultan simbólicos para la práctica del fútbol y en especial para la historia del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, aquí detrás mío tengo un panel en el que se cuenta de alguna manera la historia de los instrumentos esenciales para la práctica del fútbol, ¿no? Que son el balón y los zapatos. Aquí tenemos lo básico, ¿no? Los balones, y lo que hacemos aquí pues es una narrativa de más o menos cómo ha evolucionado el balón desde que se introdujeron los primeros modelos a México. Tenemos un balón, por ejemplo, que es de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que más bien se asemeja a una pera de boxeo, ¿no? Entonces, bueno, aquellos balones pues resultaban muy incómodos para su uso, ¿no? Eran balones pesados, eran balones duros, que eran imperfectos, no tenían como la misma estabilidad de los que conocemos actualmente, ¿no? Y de la misma manera con los zapatos. O sea, tenemos modelos de zapatos muy antiguos que son prácticamente de las primeras décadas del siglo XX hasta llegar a modelos actuales que son completamente revolucionarios. Hay que tomar en cuenta en qué condiciones se practicaba el fútbol con estas herramientas. Unos zapatos que eran también de piel, que tenían un casquillo metálico, que tenían una suela con unos tachones de madera. Entonces, bueno, aquí en esta sala, si gustan, podemos continuar como para ver el resto de las cosas que ejemplifican estas 11 entidades, ¿no? Esenciales. Y estamos aquí frente a otro elemento fundamental, que es la cancha. Ahora, estos elementos esenciales de los que vamos a hablar están representados también por figuras icónicas o las más importantes
de su rubro en el fútbol mexicano. Entonces, en este caso, la cancha o el estadio más importante en el fútbol mexicano es, sin duda, el Estadio Azteca. El Estadio Azteca, bueno, fue inaugurado en mayo de 1966, eso quiere decir que está cumpliendo 51 años de vida. En esta exposición nosotros pudimos reunir material, sobre todo que se relaciona con la obra o con el proyecto del Estadio Azteca. Entonces tenemos negativos, tenemos fotografías originales de la propia Fundación Ramírez Vázquez. Y bueno, aquí cabe señalar que para poder ilustrar todas estas cosas que ustedes van a ver dentro de esta exposición, pues fue una labor muy complicada, ¿no? Unir todas las piezas para la exposición representó un trabajo prácticamente de un año. Es prácticamente como armar un rompecabezas, ¿no? Porque no existe una colección que lo tenga todo, ¿no? Había que recurrir a diferentes instancias para poder tener todas las piezas que representaran en particular un tema. En el caso del Estadio Azteca, pues también, además de lo que ya comenté, tenemos una banca que la prestó el propio estadio, que es previa a la remodelación que se hizo recientemente. Y bueno, la relevancia del Estadio Azteca, pues el estadio más grande de México, el que tiene mayor capacidad, ha sido escenario de 2 finales de Copa del Mundo, de mundiales juveniles, sub-17, femenil, una gran cantidad de eventos deportivos, los Juegos Olímpicos del 68, conciertos, etcétera, ¿no? Sin duda se trata también de un escenario que simboliza la reunión o la concentración social, no únicamente de los capitalinos, sino se ha vuelto como un ícono de todo México para el mundo, ¿no? O sea, si uno va al exterior tratando como de exponer de qué se trata el fútbol mexicano, pues no podemos ignorar, ¿no?, la existencia del Estadio Azteca. Entonces, por eso es que está en esta exposición. Continuamos en este recorrido, en esta primera sala introductoria de la exposición. Y bueno, para poder ilustrar el resto de los íconos o elementos esenciales del fútbol mexicano, escogimos una serie de personajes que son los más importantes en su puesto, ¿no? Tenemos representados al entrenador, que es Ignacio Treyes, que es el entrenador que aún vive, tiene 101 años. Él es el entrenador que más campeonatos ha ganado en la Liga Mexicana, el que más partidos dirigió a la selección nacional. Vaya, había que representarlo de alguna manera y bueno, tenemos aquí una chamarra que fue suya. También tenemos al portero, ¿no? El fútbol, sin duda, uno de los puestos, bueno, el puesto que se distingue prácticamente del resto, el más especializado en toda la práctica del fútbol es la portería. Escogimos a Antonio Carvajal, la Tota Carvajal, como el representante máximo de la portería en México. Es un personaje que jugó 5 Copas del Mundo desde 1950 hasta 1966. Y por otro lado está Hugo Sánchez como la figura principal del fútbol mexicano hacia el mundo. Él fue una estrella del Real Madrid en los años 80. Por otro lado, Rafael Márquez como el capitán del equipo. Él también ha tenido una trayectoria sobresaliente, jugó en Europa, en el Barcelona. Fue campeón también, el único mexicano que ha ganado la Copa de Europa, la Champions League. Así que él también está representado a través de una camiseta que le perteneció. Por otro lado, hay otros elementos que no son personajes propiamente, pero está también representado el arbitraje, ¿no? El arbitraje, bueno, tal vez como la figura más odiada del fútbol. Desgraciadamente, los árbitros, bueno, el oficio de árbitro es algo difícil, impopular, pero bueno, había que representarlo de alguna manera como el personaje o el ente que tiene que aplicar la justicia dentro del campo, ¿no? Entonces, para ello también tenemos algunas piezas fotográficas, algunos reglamentos. Por otro lado está también
representado el trofeo, ¿no? Que en una competencia es el objeto en el que se centra la búsqueda o el objetivo de un equipo, ¿no? Ganar un campeonato que se simboliza a través de un trofeo o una conquista, ¿no? Y por último también está representada la afición mexicana a través de ciertos objetos que son como muy típicos de la afición mexicana, ¿no? Que resultan pintorescos, que resultan propios del fútbol mexicano, como pueden ser las matracas, como pueden ser las trompetas, como puede ser también la superstición, ¿no? Entonces, bueno, eso cierra esta sala, ¿no? Que es como una manera de empaparse tal vez de los momentos más importantes en la historia del fútbol mexicano. Y repito, a lo largo de toda la exposición, de todo este recorrido que vamos a hacer en este video, se van a observar objetos o testimonios que realmente son auténticos, originales, que pertenecieron a los mismos protagonistas del juego, ¿no? A jugadores, a directivos, a clubes, en fin, todo lo que está en esta exposición proviene de las fuentes directas del fútbol mexicano, ¿no? Y para llegar a ellas, bueno, pues fue sin duda un esfuerzo grandísimo, porque están involucrados más de 40 colecciones. O sea, para hacer todo este trabajo, pues uno tiene que ponerse a investigar desde los libros que existen, estar seguro realmente de qué camino es el que uno va a seguir para encontrar ese objeto, ¿no? Desgraciadamente el fútbol, si bien es una actividad muy popular, que se lleva, vaya, que acumula muchos recursos, que está trabajada por mucha gente, que está en los medios de comunicación, realmente no hay un rigor o no hay una institución que se dedique como a salvaguardar, digamos, la historia del fútbol mexicano, ¿no? Entonces existen por separado varias colecciones que están haciendo su esfuerzo en particular para conseguirlo, y aquí en esta exposición tratamos de juntar varias de esas colecciones, ¿no? Para ilustrar un tema más grande, ¿no? Es complicado armar todo este rompecabezas, y por lo mismo creo que eso es como parte del valor de visitar o de estar, tener conocimiento, acercarse a esta exposición, porque están reunidas varias de las cosas, o sea, que todavía sobreviven hasta la fecha, ¿no? Que hablan del fútbol mexicano, y por lo mismo, y a través del fútbol mexicano se habla del país mismo, ¿no? De la historia de México. Nosotros en la propuesta que entregamos al museo quisimos mostrar los episodios históricos pues, más relevantes, ¿no? que tuvieran que ver con la práctica del fútbol en México, pues desde los orígenes, ¿no? Así que, bueno, en esta sala en la que nos encontramos, creo que es un buen ejemplo para explicar todo lo que conlleva la labor de la investigación curatorial, y también la parte del diseño museográfico, ¿no? Gran parte de los equipos que existieron en aquella época pues no sobreviven hasta nuestras fechas, ¿no? Sin embargo, hay dos instituciones que las dos nacieron ya en la década de 1910, que son instituciones creadas por la colonia española, que son el Real Club España y el Club Asturiano de México. Pues ellos conservan gran parte, ¿no? de lo que llegaron a conseguir los equipos profesionales que ellos que les pertenecían, ¿no? El España y el Asturias, dos equipos que ya no existen, que desaparecieron ambos en 1950, es decir, hace prácticamente 70 años, ¿no? Sin embargo, bueno, los clubes como instituciones deportivas y sociales todavía están vigentes en la Ciudad de México, y gran parte de la historia del fútbol mexicano pues la tienen ellos, ¿no? Entonces nosotros sabíamos que el Club España y el Club Asturias poseían los trofeos tal vez más emblemáticos de los que se puede hablar en el fútbol mexicano en la época, digamos, antigua, ¿no? Pues tienen un trofeo, que es el que tengo aquí a mi izquierda, que es el primero que se otorgó en la historia del fútbol organizado en México, en la región central, digamos, ¿no? O sea, la primera liga organizada, que era la Liga de Fútbol Amateur,
aquí de la región central de México, nació en 1902. Y eran 6 equipos los que la componían. Estamos hablando de una pieza que tiene más de 100 años de historia y que simboliza pues el origen, ¿no? El origen de toda una época, ¿no? Y en lo que se iba a convertir después el fútbol aquí en nuestro país, ¿no? También el Club España poseía una copa muy importante, que es esta otra grande que tengo aquí también a mi izquierda, que es la Copa del Centenario. La Copa del Centenario fue un torneo que se organizó en el 1921 por iniciativa del presidente Álvaro Obregón en ese entonces, que lo que quería, bueno, pues era hacer una serie de festividades para conmemorar los 100 años de la consumación de la independencia en México, y organiza un torneo de fútbol que reuniera a todos los equipos o los equipos más importantes que había en el país. Entonces estamos hablando de que es la primera copa realmente nacional, ¿no? En este lugar se reunieron estas piezas con carácter histórico, las más importantes, pero bueno, no únicamente estas que les menciono, otras que también, bueno, prestó el club asturiano, que en ese entonces era el equipo de fútbol Asturias. El más importante sin duda es otro trofeo que está de este lado, que es el primer trofeo que se entregó en la historia del fútbol profesional en México. Y otras piezas que están aquí reunidas en este lugar, bueno, provienen de otras fuentes que son instituciones públicas que, bueno, conservan la memoria histórica de México, como la Fototeca Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos facilitó el archivo fotográfico que tienen, ¿no? El archivo Casasola. Hay sobre todo un libro en el que se basan pues, los historiadores del fútbol, aunque por ahí hay una leyenda que dice que no cuenta toda la verdad, que es el libro de oro del fútbol mexicano de Juan Cid Mulet, en donde pues, realmente es la guía para cualquier persona que quiera hacer investigación sobre el fútbol mexicano, para poder armar estas piezas, ¿no? En este lugar pues sí está como concentrado todo el material que tiene más valor histórico, para el cual se requiere el mayor cuidado en la conservación. Incluso tenemos camisetas antiguas del América y del Necaxa que requieren cuidados especiales, ¿no? Por las fibras que se pueden ir deteriorando con los años, ¿no? Bueno, entre otras cosas, además de elaborar como una narrativa o una manera ordenada de aproximarse a un tema, entre otras cosas es la selección de objetos, ¿no? Cuando el curador selecciona los objetos después de esta investigación, que puede durar mucho tiempo dependiendo qué tan a profundidad uno quiera llegar, se elabora lo que se conoce como lista de obra. Esto es, bueno, pues una serie de hojas de cálculo en donde por columnas están indicadas las especificaciones de cada objeto que al curador le interesan exponer en la exposición. El museógrafo es la persona o la entidad que se encarga de diseñar los espacios para que los objetos estén dispuestos de la mejor manera posible, ¿no? O sea, complementar este discurso del curador, que muchas veces se queda nada más como en la abstracción o en la teoría, llevarlo como a una cuestión pues tangible, un espacio, un diseño de espacio que va a ser donde finalmente la gente o el visitante tenga la relación con el objeto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué implica el diseño museográfico? Bueno, pues desde tal vez elegir la sala que es ideal para determinado núcleo temático o para determinado tipo de piezas, ¿no? Porque hay veces que las piezas que uno elige por el tamaño mismo rigen el tipo de espacio que uno necesita, ¿no? Entonces, incluso hablando aquí del museo, que es en realidad una casa adaptada, pues el propio espacio pues sí va determinando que uno decida en qué lugar colocar las cosas, ¿no? Sin embargo, pues uno trata de que la disposición de los objetos o de la narrativa de la exposición sea un recorrido que tenga un sentido, que tenga una lógica, que tenga una
cronología en el caso que lo amerite. Nosotros en esta exposición no necesariamente estamos haciendo un recorrido cronológico como tal, de que tengas que recorrer a fuerza una sala y luego salirte y luego otra. Más bien es por núcleos temáticos, pero bueno, el museógrafo se encarga de que ya una vez determinado el espacio que va a servir para el tema, para el núcleo temático, qué muebles se van a utilizar, de qué materiales van a hacer, cuánto van a medir, cómo se van a instalar, si va a haber gráficos a la pared, si el muro va a ir pintado de un color o de otro, si va a haber pantallas, de qué tamaño van a ser esas pantallas, en dónde van a estar colocadas. Vaya, un montón de cosas que son ya las que terminan por vestir y darle sentido físico a la exposición, ¿no? Entonces, en el caso particular de esta exposición, hay la mayoría de todas las salas tienen un concepto, un sentido. La primera que vimos, por ejemplo, que fue la de la introductoria, el tipo de museografía o el tipo de mueble que se diseñó para esa exposición estaba inspirado en las formas reticulares, es decir, en redes. ¿Qué implica la forma de red? Pues muchas cosas, simboliza muchas cosas para el fútbol mismo, ¿no? La red de la portería, pero en nuestro caso, o sea, fue también una decisión porque el acercamiento que tuvimos al tema del fútbol en esta investigación fue a través de las revistas, sobre todo, ¿no? Y resulta que las revistas o el diseño de una revista se hace para quien a lo mejor tenga como nociones o le interese el diseño gráfico, pues se hace a través de la reticulación de una página, de una red, digamos, del trazo de guías. Esa es la razón por la que de pronto uno puede ver aquí tantas cosas como cuadriculadas, ¿no? Además de que resulta práctico, ¿no? Y por otras partes, bueno, ya cada sala tiene su concepto especial, ¿no? O sea, hay una sala de donde están los equipos de primera división que es como una especie de vestidor, ¿no? Donde cada equipo tiene un casillero. Esta sala que es de los mundiales que se han jugado en México, bueno, pues tratamos de incorporar la gráfica de la imagen oficial de aquellos mundiales y pues trasladarlo, plasmarlo en los muros, por ejemplo. En fin, o sea, realmente cada una de las salas tiene un concepto detrás y eso también es como parte de la labor del museógrafo, ¿no? O sea, que realmente el diseño, la disposición de los espacios no únicamente responda como a una cuestión estética meramente, ¿no? Sino que traiga también un concepto detrás, ¿no? Y esas cosas se trabajan en conjunto con el curador, pero en este caso, como éramos la misma persona, pues bueno, o sea, era natural que se diera de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es para explicar un poco cuál es la labor museográfica y en particular lo que hicimos para esta exposición.